En el libro de Efesios capítulo 5 estamos estudiando durante algún tiempo, algunas semanas ya, algunas características que nos asemejan algunas características que nos asemejan a nuestro Padre Celestial, ¿no? Recuerda ahí el verso 1, capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no es cierto? Nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, recuerda lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si usted ha creído en Jesucristo como el Salvador de su vida, si usted ha depositado su fe en Él, entonces usted tiene esa posibilidad, usted puede ser reconocido como un hijo de Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene una obligación respecto de lo que dice el verso 1 del capítulo 5. Debe imitar a Dios y debe ser como Él es. Ahora, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, en este pasaje nos va a introducir o nos va a dar tres ideas de cómo nosotros necesitamos y podemos imitar a Dios. ¿Se acuerda que las hemos considerado? Y ya hemos visto dos de estas tres ideas. Nosotros debemos primero andar en amor porque Dios es amor. ¿Usted ama a Dios? ¿Está seguro de eso? Le vuelvo a preguntar, ¿ama a Dios? ¿Por qué le ama? Porque Él nos amó primero. Esa es la verdad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en función de ese amor es que elaboró un plan para nuestra salvación. Elaboró un plan para nuestra salvación. ¿No es cierto? Debemos andar en luz porque Él es luz. ¿Se acuerda lo que dice 1 Juan? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces nosotros debemos andar en tinieblas, ¿verdad? No, en luz. En luz, ¿no es cierto? Y por último, hoy día vamos a empezar a considerar desde el verso 15 en adelante que debemos andar también sabiamente. Sabiamente. Nosotros necesitamos andar sabiamente. Nosotros necesitamos andar sabiamente. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Nosotros necesitamos andar, si queremos imitarle como hijos amados, necesitamos andar como Él es, en las características que Él tiene. Mire conmigo Efesios capítulo 5, desde el verso 15 hasta el verso 20. Déjeme decirle algo. Este pasaje, además, empieza de alguna forma a introducir la conclusión del libro o de la carta. ¿Se acuerda que dijimos que Efesios es una carta teóricamente práctica? Los primeros 3 capítulos nos enseñan lo que somos en la persona de Jesucristo, cuál es nuestra posición ante los ojos de Dios, cómo es que Dios nos ve santos y sin mancha, nos ve como personas, como sus hijos, como sus herederos, ¿no? Él nos ha adoptado, hijos suyos, en fin, la posición que tenemos en la persona de Jesucristo, lo que somos a los ojos de Él. Pero en la segunda sección del libro, los 3 capítulos finales, nos hablan de cuál debe ser nuestro estado. Si Dios nos ve santo, entonces lo que Él espera es que la gente también nos vea como tal. Y que actuemos como Dios nos ve. Ahora, él empieza, el apóstol Pablo, a partir de estos versículos, del 15 en adelante, empieza a introducir ya el inicio de la conclusión, o la conclusión del texto, de la carta. Y lo va a hacer señalando un concepto, una idea interesante. ¿Cómo debe ser nuestro andar? Nosotros debemos estar controlados por algo y no por otra cosa. Y en el pasaje lo va a decir, lo vamos a ver en un rato más. Y cómo ese control
de una persona sobre nosotros determina nuestra relación con todo el entorno que tenemos, familiar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestra relación con en nuestro trabajo. Aquí es interesante porque habla de los esclavos. ¿Cuál debe ser la relación de los esclavos con los amos y los amos con los esclavos? Nosotros no somos esclavos en este tiempo, pero podemos aplicarlo o entenderlo en función de nuestro trabajo. Y la relación también con los seres espirituales. Y eso lo vamos a ver capítulo 6, casi al final. Porque tenemos una relación con los seres espirituales. Pero en este pasaje, como les digo, empieza a introducirse ya la conclusión de la carta. Leamos juntos, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Querido Padre, en esta tarde ya queremos ir delante de usted pidiendo su guía, su dirección para todo lo que hemos de hacer, para todo lo que hemos de compartir este día, y que usted pueda hablar por su palabra en nuestros corazones. Nosotros abrimos su palabra hoy día y le pedimos a usted que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibirla con gozo, con alegría, pero también con disposición a ponerla en práctica. Oramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad. ¿Sabe qué es interesante el llamado de atención que hace el apóstol Pablo a partir de esta pequeña palabra? Mirad. La idea de mirad no es otra que prestar atención. Presten atención, pero con cuidado. Sean minuciosos, para que no se les escape ningún detalle, para que no pierdan de vista nada, para que después no digan, uy, no me di cuenta. Presten atención, sean minuciosos. Ahora, podría ser o podría llevarnos a un equívoco la siguiente frase, ¿no? O la siguiente palabra, mirad pues con diligencia. ¿Por qué nos podría llevar a un equívoco? ¿Qué piensa usted cuando piensa en diligencia? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra diligencia? Probablemente a los más antiguos como yo, cuando piensa en diligencia, piensa en ese carro que transportaba gente en las películas de vaqueros. ¿Se acuerda? ¿Y por qué se llamaban diligencia? Porque se suponía que era el medio más rápido de transporte que había en la época. Por eso se llamaban diligencia. Porque cualquier vaquero que se quería trasladar en su propio caballo, cabalgaba, pero llegaba a un punto en que tenía que parar a descansar, ¿no? Pero las diligencias no. También eran tiradas por caballo. Pero se movían de una estación a otra estación, y en esa estación, ¿qué es lo que hacían con los caballos? Los cambiaban. Entonces no paraban, seguían en su viaje. Y cuando llegaban a una nueva estación, ¿qué hacían con los caballos? Nuevamente, los volvían a cambiar. Entonces era el medio de transporte más rápido, ¿no es cierto?, del lejano oeste. Solo comparado con algunos hermanos de nuestra congregación que trabajan en transporte, ¿no es cierto? ¿Ah? Que son muy diligentes, muy rápidos. Entonces, mirad pues con diligencia nos podría llamar al equívoco, porque el apóstol Pablo por un lado dice, sean minuciosos, sean cuidadosos, pero pareciera que le está diciendo, pero que esa mirada minuciosa, cuidadosa, sea rápida. La verdad que no. La verdad que la palabra diligencia acá no tiene que ver con rapidez. También para los más antiguos como yo, antiguamente usábamos la expresión, ¿no? Voy al centro a hacer una diligencia. ¿Qué es
¿Qué es lo que era ir al centro a hacer una diligencia? Chiquillos, ustedes no conocen estas palabras, ¿verdad? Trámite. ¿Ah? Ir a hacer un trámite rápido, ¿no es cierto? Algo urgente, algo que no se podía postergar. Voy a Enel rápidamente al centro a hacer una diligencia. No se podía postergar. Si la postergaba, ¿qué pasaba? Al día siguiente me cortaban la luz. ¿No es cierto? Entonces, no se podía postergar eso. Diligencia. Bueno, el apóstol Pablo, cuando habla de diligencia acá, en realidad está complementando la idea de mirar, de prestar atención. Porque la palabra diligencia en el texto original se refiere a observar con precisión y exactitud. Diligencia ahí es precisión y exactitud. Por lo tanto, no es una mirada rápida. No es una mirada así descuidada. No, sino que es una mirada atenta. Hay que mirar con precisión, con exactitud. ¿Y qué es lo que debemos mirar con precisión y con exactitud, según el texto? ¿Qué cosa? ¿Cómo es nuestro andar? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y hemos dicho que el andar en un cristiano es sinónimo de ¿qué cosa? Conducta, vida. ¿Cómo es, Carolina? ¿Cómo dijo? Vida. ¿Y qué vida? ¿Cualquier vida? Vida cristiana. ¿Sabe por qué yo hago el distingo entre la vida espiritual y la vida cristiana? Porque como somos dados a separar nuestra vida y clasificarla en departamentos o en áreas, a veces pensamos que mi vida espiritual es la que vivo en la iglesia, y mi vida en la casa es mi vida familiar, y la que vivo en el colegio es mi vida estudiantil, y la que vivo en mi trabajo es mi vida laboral. Pero la vida espiritual es la que vivo acá. Pero resulta que si usted reconoció al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, Él transformó todas las áreas de su vida, no solo la espiritual. Por lo tanto, su vida cristiana afecta a su familia, afecta a su colegio, afecta a su trabajo. Los muchachos, cuando se sacan buenas notas, no se sacan buenas notas para sí. Se sacan buenas notas para honrar al Señor con esas buenas notas. El hombre que trabaja, cuando es reconocido en su trabajo, no es reconocido para sí, es reconocido para el Señor. Dice el Proverbio 22, creo. Proverbio 22. Creo que dice, déjeme mirarlo mejor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes y los príncipes estará. 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Cuando Cristo entra a la vida de un hombre, afecta a todas las áreas de su vida. ¿Sabe que cuando yo estudiaba en el instituto bíblico, a mí me encantaba ir a ver jugar fútbol? Me encantaba. Sobre todo cuando jugaban mis profesores. Porque eso me hacía aterrizarlo. Eso me hacía pensar que ese hombre espiritual que casi me hablaba desde el cielo, en realidad vivía en la tierra. Porque en el fútbol afloraba lo que verdaderamente era. Me encantaba ir a ver básquet. Ver jugar al director de Palabra de Vida, el fundador. Me lo aterrizaba de una. Hoy día estaba escuchando una predicación de mi cuñado en la mañana. Y fue interesante escuchar su predicación. Él contaba una historia de cuando le regalaron su primera pelota de fútbol de cuero. Y salió a jugar todo contento con su pelota, con sus amigos. Pero como no le gustó el equipo que le armaron, no le gustó la gente con la que iba a tener que jugar él, porque sabía que iba a perder, pescó la pelota, se la puso bajo el brazo y se fue para la casa. Y él decía, ahí afloró mi inmadurez, mi niñez. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo estás andando en tu vida cristiana? Acá hay dos opciones. El texto dice, mirad pues con diligencia
¿cómo andéis? No como qué, no como necios, sino como sabios, no como necios. Se traduce como imprudentes. Imprudentes, personas que no tienen límites, que son desenfrenados. Proverbios 22 de nuevo, 22:3, dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios, ¿qué es lo que pasa con ellos? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y simple ahí es necio. Necio. Los proverbios, hermano, jóvenes, perdonen que me enfoque en ustedes, pero el proverbio dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, déjeme mencionarle esto. Los proverbios son muy importantes para algo, para que ustedes puedan definir qué es lo bueno de lo malo, qué es necedad, qué es sabiduría. Es muy importante que ustedes puedan enfocarse en leer proverbios. Miremos pues con diligencia, ahora todos, sin distinción de edad, miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios, desenfrenados, sin límites, que a pesar de conocer el mal, a pesar de ver el peligro, pasan por él y llevan el sufrimiento. No andemos como necios, sino que andemos como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona sabia? Según el pasaje, según el contexto de lo que estamos leyendo, según el texto que estamos leyendo. Una persona sabia, ¿sabe lo que hace? Verso 16. Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ahora, ¿qué es aprovechar, hermano? Déjeme preguntarle eso. ¿Qué es aprovechar? ¿Se le ocurre algo? ¿Será sacarle el provecho a algo? Aprovechar el tiempo. Ya, pero ¿qué es aprovechar? Porque yo puedo aprovechar un auto, yo puedo aprovechar la comida. Me encanta aprovechar la comida. ¿Ah? Ya, pero estoy preguntando solo por aprovechar. ¿Qué es aprovechar? Disfrutar el día, usarlo bien. Sacar el jugo a algo. Sacarle el jugo a algo. Muy bien. Eso es. Yo voy a aprovechar unos limones que tengo en la casa para hacerme una rica limonada. ¿Sí? ¿Estoy aprovechando los limones? ¿Sí? Me regalaron un chanchito chico. Lo voy a criar. Y lo voy a aprovechar para el 18. ¿Está bien o no? Sacarle el jugo, sacarle el provecho, ¿sí o no? ¿Sabe que interesantemente la palabra que se utiliza acá, fue una ilustración, lo del chanchito no se ilusiona en el mano. Ahora si compramos un chanchito entre dos y lo aprovechamos para el 18 sería espectacular. Aprovechar acá, ¿sabe qué es la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para aprovechar? En otros textos se traduce como redimir. ¿Qué es redimir? ¿Recuerdan lo que es redimir? Comprar. ¿Dónde? Comprar en el mercado de esclavos. ¿Para qué? Porque una persona podría ir al agora, que era el mercado de esclavos, comprar un esclavo, llevárselo a su casa para que esa persona siga siendo esclavo. Su esclavo ahora. Pero el concepto, la idea de redimir bíblicamente, porque nosotros fuimos redimidos, nosotros fuimos comprados del mercado de esclavos, ¿sabe para qué? Para ser liberados. Y es interesante porque el apóstol Pablo aquí usa esa palabra, redimir, redimir,
Nosotros debemos redimir el tiempo. ¿Sabe cuál es la idea? Debemos comprar el tiempo para liberarlo, para aprovecharlo. ¿Por qué razón? Porque el texto lo dice, porque los días son malos. Y la verdad, nosotros, hermanos, estamos viviendo días malos. Mucha gente dice o habla de que vendrán días mejores. La verdad que no. Es que estamos, como sociedad, estamos evolucionando. No estamos evolucionando, estamos involucionando. No estamos yendo hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Y es cosa de ver y pensar y escuchar las noticias, las leyes que se están estudiando, que se están promulgando. Hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿A usted le gusta ver noticias? ¿Ve noticias? ¿Lee noticias? ¿Escucha noticias? Yo conozco un montón de gente que dice a mí no me gustan. Son puras tragedias. Sí, hermano, pero usted necesita ver noticias. Usted necesita informarse, necesita saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque usted tiene que recordar algo. Los eventos que están sucediendo, sobre todo a nivel mundial, tienen una parte, tienen una actuación, no sé si es la palabra correcta, una parte dentro del escenario profético. Y nosotros debemos entender lo que está pasando. Nosotros debemos saber lo que está pasando. Gente va a venir preguntándonos qué pensamos, qué opinamos acerca de algún tema en particular. No tengo idea. ¿Sabe cómo nos han catalogado los cristianos por años por esa respuesta? No tengo idea. ¿Sabe cómo nos han catalogado, no? Gente ignorante. Y se termina diciendo que el Evangelio es para gente ignorante. Y no es así. No es así. Necesitamos leer noticias, ver noticias, escuchar noticias. Voy a ser honesto, no todas las noticias nos van a gustar. Pero hay noticias, cosas que están sucediendo hoy día, que nos van a pasar la cuenta, nos van a afectar en algún momento a nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia. Pero si no estamos preparados, si no sabemos lo que está pasando. Hace como 2 semanas atrás, creo que un par de días antes del cambio de mando, llegó a mi WhatsApp y a un WhatsApp de pastores que tenemos, una información de cómo se había introducido una modificación a la ley de culto en la última semana del gobierno de la presidenta Bachelet. Y esa modificación nos afecta directamente como iglesias. Pero se hizo en silencio. No hubo publicidad. Y nos afecta. Nos afecta. Pero no supimos. ¿Sabe lo más triste? Es que si se hubiese hecho publicidad, si se hubiese anunciado por las noticias, la mayor parte del pueblo evangélico en Chile tampoco hubiese sabido. ¿Por qué? Porque no hay noticias. No estoy defendiendo las noticias, no estoy diciendo, hermano, que está obligado todos los días, recuerde, no estoy diciéndole eso, pero no sea indiferente con las cosas que pasan a su alrededor. ¿Se acuerda de lo que hablamos de la vida cristiana? La vida cristiana afecta a todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que debemos redimir el tiempo, debemos aprovechar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. ¿Sabe que la traducción más correcta para esa frase sería porque los días están bajo el dominio del maligno? Por eso que nosotros debemos redimir el tiempo. ¿Sabe lo que hacemos nosotros al redimir el tiempo, al aprovechar el tiempo? Le quitamos tiempo que está bajo el dominio de Satanás para aprovecharlo en la obra de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque el tiempo está bajo este tiempo está bajo el dominio de Satanás. Y creo que usted lo puede notar, ¿no? Creo que les compartía esto hace un tiempo atrás. Cuando yo era joven, era niño, adolescente, ver un homosexual en la televisión era algo imposible. Hoy día prácticamente todos los paneles de televisión, no tienen uno,
tienen 2, 3 y 4. Y que hablan con total libertad, con total desparpajo. Y nadie les dice nada. Y si uno dice algo, uno es intolerante. ¿No es cierto? Bueno, dejemos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Les dije, como creyentes necesitamos vivir nuestra vida cristiana de manera sabia, porque vivimos en días peligrosos, vivimos en días que están bajo el control de Satanás, bajo el control del maligno, y nosotros con un andar sabio lo que hacemos es comprar ese tiempo, redimir ese tiempo, quitárselo para aprovecharlo para el Señor. 2 Corintios capítulo 5 verso 15, es un hermoso texto. Dice esto acerca del Señor Jesús: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben lo lindo de este texto? No es solo pensar en que Cristo murió. Él hizo su parte. Él murió, Él resucitó. Ahora me toca a mí hacer la mía. No seguir viviendo como vivía. Yo debo vivir para Él. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. Yo debo mirar con diligencia cómo ando. No como necio, sino como sabio, porque debo vivir para Él. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, le escribió a la iglesia en Filipo y le dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Se acuerdan? Filipenses 1:21. ¿Sabe por qué él lo pudo decir? Porque antes de eso, él en el versículo 12 escribió diciendo lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La pregunta es, ¿qué cosas le habían sucedido? En ese contexto, ¿qué le estaba sucediendo? Estaba en la cárcel. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabe por qué él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque aún él en el dolor, él en la prueba, él en la dificultad vivió para Cristo. Y muchas veces nosotros en el dolor, en la prueba, en la dificultad, solo vivimos para nosotros. Y solo nos miramos el ombligo. Y queremos que todos nos miren solo el ombligo. Pobrecito de mí. Mire lo que estoy sufriendo. Mire lo que estoy padeciendo. Y queremos que todos vengan a hacernos un chanchito de tierra. El apóstol Pablo no hizo eso. Él en el dolor miró a Cristo. Y si usted mira a Cristo, se dará cuenta que su dolor es nada. Su sufrimiento es nada a la sombra de la cruz de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí. Lindo texto, que muchos toman como texto lema. Pero no quieren vivir el 12 y el 13. Solo quieren vivir el 21. Pero el 21 fue escrito después del 12 y el 13. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. ¿Qué será insensato? ¿Ah? Yo tengo acá como necio, tonto. Como necio, tonto, ya. Sin razón. Yo busqué la definición ahí bíblica y dice: sin razón, carente de integridad mental, una persona desenfrenada mentalmente. Ese desenfreno lo lleva a conductas ilícitas delante de Dios y de los hombres. ¿Sabe que hay una característica que me ha llamado la atención al tener que, en el ministerio, en los años de ministerio que tengo, cuando me ha tocado enfrentar situaciones de pecado con personas? Hay un factor común, un denominador común en las personas. Y es que estas personas generalmente, mentalmente, no tienen amor por la palabra de Dios. No la leen.
Y cuando les pregunto, ¿por qué no lees tu Biblia? Es que me aburre. ¿Y por qué no lees tu Biblia? No, es que no me entretiene. No me llama la atención. Y esa situación después los pone en una situación de pecado. Y en la situación de pecado no tienen límites. Están en total desenfreno. Hay una expresión que dice que una mente vacía es oficina del diablo. ¿Y sabe qué es verdad? Una mente vacía es oficina del diablo. Usted quiere poner en práctica lo que dice aquí el verso 17, por tanto no seáis insensatos sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Para que usted pueda conocer la voluntad del Señor, ¿qué es lo que necesita conocer? La palabra de Dios. ¿Qué debe abundar? No solo en su mente, sino también en su boca. La palabra de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad del Señor? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Aplicar esa palabra a mi vida. No basta solo con que usted conozca la palabra de Dios si no la practica. No basta con eso. Porque hay gente que conoce de la palabra de Dios. Usted va a facultades de teología. No me refiero a la facultad que está en Peñalolén, pero usted va a escuelas de teología. ¿Usted sabía que hay facultades de teología en universidades donde hay personas que conocen más de la Biblia de lo que podría conocer yo o usted? ¿Y son inconversos? Porque tienen un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento nunca ha transformado su alma. Dicen que la distancia más larga entre dos puntos es la que está entre el corazón y la mente de un hombre. ¿Qué es? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Por conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? Por vivir la palabra de Dios. Salmo 48 es un salmo maravilloso. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Pero la segunda parte dice esto del salmo, de ese versículo. Y tu ley está en medio de mi corazón todo el tiempo. Sabe que el salmista jamás podría haber hecho la voluntad de Dios si la ley de Jehová, la ley de Dios, la palabra de Dios no hubiese estado en su corazón. Hermano, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor no son lugares, no son necesidades, no son emociones, porque todo eso cambia. No, yo voy a ir a servir a tal lugar porque fui allá y vi tanta necesidad. Sí, yo le puedo mostrar 15 lugares más donde va a haber tanta necesidad como en ese lugar o más. ¿Y qué hacemos si usted es uno solo? No lo podemos dividir en 16, porque el lugar que usted tenía más los 15 que yo le voy a mostrar. No podemos. No, es que yo fui a tal lugar y me sentí tan bien en ese lugar. Y cuando se sienta mal, entonces va a dejar de ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no son lugares, no son necesidades, no son emociones. La voluntad de Dios es un claro conocimiento de la palabra de Dios y de la aplicación de esa palabra a su vida. Eso es la voluntad de Dios. Y el texto que estamos siguiendo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos habla de eso, ¿no? Un andar sabio es un andar que entiende cuál es la voluntad del Señor para practicarla. Eso es un andar sabio, no necio, no insensato. Ahora, déjeme preguntarle algo, en el contexto del pasaje que estamos leyendo, ¿qué será la voluntad del Señor? ¿A qué se referirá Pablo acá cuando dice que debemos entender cuál es la voluntad del Señor?
¿Tendrá que ver con el verso 18? Que la voluntad del Señor es que nosotros seamos llenos de su Espíritu, para que su Espíritu nos controle. Es interesante el contraste que hace, ¿no? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga? Se llena de alcohol, ¿ya? ¿Cómo? ¿Qué? Es controlado por el alcohol. Y cuando es controlado por el alcohol, ¿qué pasa con sus sentidos? Se descontrola. ¿No es cierto? Se pone sentimental, llora, ríe, echa la calle. Claro. Se sorprende. Bueno, depende de la persona. Porque el curado odioso también. ¿No es cierto? Claro. Pero básicamente cuando una persona se embriaga, se alcoholiza, ¿qué pasa con sus sentidos? Lo que dijo Jessica. Pierde el control. De ahí, por ejemplo, que si a un conductor lo pilla un policía, no sé si lo hacen todavía, pero antiguamente lo hacían caminar en línea recta. Y como perdía el control, ¿qué es lo que pasaba? ¿Podía caminar en línea recta? No. Haga el 4. No, haga el 4. Haga el 4. No podía. Perdía la forma de hablar, su lengua se ponía rabosa. Se pierde el control. Se quedan dormidos en cualquier parte. Se exponen a cualquier peligro. ¿Cuándo? Cuando el vino toma el control de la persona, ¿no? Es interesante porque dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe que la palabra disolución en otros textos se traduce como prodigicidad? Eso sí. Tiene que ver con pródigo, prodigar. La actitud que tuvo el hijo pródigo lejos de su padre. Creo que todos estamos claros que el hijo pródigo lejos del padre, lo menos que hizo fue embriagarse. Eso fue lo menos. Partió por él. ¿Y qué hizo con todos sus bienes? Los perdió, los disipó. Fue un disoluto. Fue un disoluto. La voluntad del Señor es que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, que nada podría, podría ser vino, podría ser droga, podría ser cualquier otro elemento externo que tome el control de nosotros. Incluso una persona. Incluso una persona. Antes bien, antes de cualquier cosa que tome el control de nosotros, ¿quién debe llenar nuestra vida? Según el texto. Mira el texto. El Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo toma el control de nosotros? ¿Somos disolutos? ¿Perdemos el control de las cosas? Y déjeme hacer un pequeño paréntesis en este punto. De ahí que es interesante pensar en que ciertas prácticas que tienen ciertas congregaciones, cuando dicen lo tomó el Espíritu y perdió el control la persona, uno debe entender que no son del Señor. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, no nos hace hacer el ridículo, no nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Usted sabe que hoy día hay tendencias súper extrañas, ¿no? Partieron con el toquecito. Entonces, le hacían así a alguien y ¡fum!, la espalda. Después con el vestón. Le dan un par de vueltas al vestón, por eso yo no uso vestón. Le dan un par de vueltas al vestón, media congregación de espalda. Ahora el soplo divino, una sopladita y de espalda.
a mí me extraña, no es lo que veo en el texto. La llenura del Espíritu nunca trae descontrol a la vida de una persona, que pierda el sentido, que pierda la noción de dónde está y de lo que hace. No, el Señor no es así. Y hace el paralelo. La embriaguez trae disolución, descontrol. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos controla. Y hace cosas maravillosas. Entre otras cosas, fíjese, cambia nuestra forma de hablar. Mire cómo sigue el texto. Antes bien, se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el Espíritu Santo de Dios llena su vida y toma el control de su vida, entre otras cosas, lo primero que cambia es su forma de hablar. La hace agradable a la gente. Recuerdo en una conferencia para matrimonios hace unos años atrás en Palabra de Vida, vino un hombre del norte de Argentina, Esteban Corbalán. Y Esteban contaba que su esposa siempre lo pillaba cuando él no había tenido un tiempo de comunión con el Señor. Siempre. Y él le decía, ¿cómo? Porque él, por la forma en que él hablaba, por la forma en que él la trataba a ella y trataba a sus hijos. Y cuando ella notaba que él empezaba a tratar de una forma distinta a ella y a sus hijos, le decía, Esteban, mi amor, venga. ¿Tuvo su tiempo de devocional hoy día? Y Esteban, por vergüenza, no le respondía. Le decía, ok, lo dejaba ahí, cerraba la puerta y por una hora no dejaba que nadie se acercase a molestar a su esposo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios controla la vida de un hombre, su conducta cambia. He tenido conversaciones estas semanas con personas a las cuales amo. Y una de esas personas me dijo un día, el Señor ve tu corazón. Y es verdad, ¿no? Y Él ve la disposición de tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿Estás de acuerdo con esa persona que me dijo esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo le respondí, sí, es verdad, el Señor ve tu corazón. Pero yo no soy Dios. Yo no puedo ver tu corazón. Me encantaría, pero no puedo. ¿Qué veo yo? Tu conducta. Eso es lo que yo veo, tu conducta. Y si tú me hablas de que tienes un corazón dispuesto para el Señor, yo te voy a ver sirviendo. Eso es lo que yo puedo ver. Palabras son palabras, palabras se las lleva el viento. ¿Cómo es el dicho? Palabras son palabras, obras son amor, algo así, no sé. Una cosa así. Yo no puedo ver el corazón de la gente. Yo no puedo ver yo no puedo ver el corazón porque yo no soy Dios. Lo que yo veo es la conducta. Y quiero decirle algo, yo no soy Dios y no quiero serlo. No quiero ser Dios. Pero sí quiero ver conductas transformadas, vidas cristianas que andan sabiamente, aprovechando bien el tiempo, andando como sabios, no como necios, llenos del Espíritu del Señor, hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias en todo, alabando al Señor. Eso es lo que yo quiero ver. Y ese es el desafío para ustedes hoy día. Que ustedes se puedan preguntar a sí mismos, ¿cómo están andando su vida cristiana? ¿Como sabios o como necios? ¿Aprovechando bien el tiempo o desperdiciándolo? ¿Redimiendo el tiempo, quitándole tiempo al maligno para aprovecharlo para el Señor? ¿O siendo uno más en esta pérdida de tiempo? Hermano, creo que el desafío es lindo.
Es un desafío difícil. Pero como todos los desafíos del Señor, es un desafío alcanzable, realizable. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una ventaja maravillosa respecto de cualquier otra religión. Y es que lo que Dios nos pide se puede hacer. Porque Él no es sádico ni tirano con nosotros, de pedirnos algo que no podamos realizar. ¿Cómo está andando? ¿Cómo está haciendo su andar? Le invito que a partir de ahora empiece a leer Efesios capítulo 5, desde el verso 16 en adelante. Vamos a entrar en una sección que nos va a gustar, espero. Que habla del matrimonio, cuál ha de ser la relación entre el esposo y la esposa. Después viene otra sección que también nos va a gustar, cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos. Y hay una sección maravillosa para los hijos, cómo debe ser la relación entre los hijos y los padres. Usted sabe que no solamente el Señor pone responsabilidades en un lado, sino que también la pone en el otro lado. No es que tú tienes que obedecerme única y exclusivamente porque eres mi hijo. No, yo como padre también tengo que hacer ciertas cosas. ¿No es cierto? Pero cuando yo predique sobre eso, no le vamos a avisar a los hijos. Para que no vengan y nos exijan después. ¿Ya? Vamos a orar y terminamos. ¿Sí? Hermano Miguel, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor?